Hay algo que muchos estudiantes de inglés han hecho durante años: estudiar gramática, libros de gramática, reglas de gramática, ejercicios de gramática. Durante mucho tiempo el inglés se ha enseñado como si fuera principalmente un sistema de reglas que tienes que memorizar. Primero aprendes el present simple, luego el past simple, después el present perfect simple, después el future. Y muchas personas pasan años aprendiendo estructuras. Pero déjame que te diga algo: la gramática es elemental para ir rápido, pero no como se ensueña. Ahora, después ocurre algo curioso: saben bastante gramática y aún así no pueden hablar con fluidez. Esto le ocurre a muchísimos estudiantes. Pueden hacer ejercicios, pueden completar frases, pueden identificar errores, incluso pueden explicar algunas reglas, pero cuando llega el momento de hablar, el cerebro se queda en blanco. Las oraciones tardan en aparecer. La persona empieza a pensar demasiado. Y muchas veces la conversación se vuelve muy lenta. La razón es bastante simple. La gramática te ayuda a entender cómo funciona el idioma, pero entender cómo funciona algo no significa que tengas la habilidad de usarlo con rapidez. Además, no te identifica cómo tienes que decir el español con cómo te enseñan la gramática en inglés, porque las lenguas, el español y el inglés, funcionan de manera distinta. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagina que lees un libro muy detallado sobre cómo conducir un coche. Aprendes todo. Sabes cómo funciona el motor, sabes cuándo cambiar de marcha, sabes cuándo usar los pedales, sabes cómo girar el volante, pero eso no significa automáticamente que puedas conducir con soltura en una carretera. Para conducir necesitas práctica, necesitas repetir el proceso muchas veces, necesitas que tu cerebro automatice los movimientos. Y con el inglés ocurre exactamente lo mismo. Estudiar gramática puede ayudarte a entender estructuras, pero hablar requiere algo diferente. Requiere que tu cerebro aprenda a construir frases rápidamente. Requiere que conozca patrones. Requiere que combine estructuras sin tener que pensar en cada regla. Cuando hablas, el cerebro no tiene tiempo de analizar la gramática. Tiene que producir lenguaje en tiempo real. Por eso, muchas personas que han estudiado mucha gramática siguen teniendo dificultades para hablar, porque saben cómo funciona el idioma en teoría. Pero hay una parte muy importante, que no saben cómo conectarlo con el español. Pero no han entrenado suficiente la producción del lenguaje. No han practicado suficientes cosas como construir frases, responder preguntas, combinar estructuras, identificar estructuras, conectar las dos lenguas o mantener pequeñas conversaciones. Cuando empiezas a practicar el idioma de esa forma, algo cambia. El cerebro empieza a reconocer patrones, empieza a reconocer estructuras completas. Por ejemplo, I'm working on, I've been trying to, I just need to, I was thinking about. Cuando practicas estructuras así, muchas veces el cerebro deja de analizarlas palabra por palabra, empieza a utilizarlas automáticamente. Y cuando eso ocurre, hablar se vuelve mucho más fácil. Las frases aparecen más rápido, las respuestas llegan con menos esfuerzo y poco a poco aparece algo que todos los estudiantes buscan: la sensación de que el idioma empieza a salir. Esto no significa que la gramática no sea útil, porque como te he dicho, no es que no sea útil, es que es elemental. La gramática puede ayudarte a entender mejor el idioma, pero tienes que saber conectarlo. La fluidez aparece cuando tu cerebro ha practicado suficientes estructuras y combinaciones de frases. Cuando el cerebro reconoce patrones, cuando las frases empiezan a aparecer sin tener que analizarlas demasiado, todo es ya fluidez. Por eso, muchas personas descubren algo curioso cuando cambian la forma en la que practican inglés. Descubren que el problema no era que no entendieran la gramática, el problema era que no estaban entrenando la habilidad de hablar. Y cuando empiezan a entrenar esa habilidad directamente, el progreso cambia completamente. Si quieres ver cómo funciona exactamente este tipo de entrenamiento y cómo se organiza todo el método paso a paso, te dejo el acceso a un webinar gratuito donde explico el sistema completo con detalle. Tienes el enlace en la descripción. Dime en comentarios, ¿has estudiado mucha gramática pero te cuesta hablar?